Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema de fuerzas y en particular la dinámica del movimiento circular uniforme. Hemos estudiado en el movimiento circular que había aceleración. La aceleración era el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular era constante. Esta se relacionaba con la velocidad con el módulo de la velocidad, de manera que este es igual al valor de la velocidad angular por el radio. Siendo ambos términos constantes, el módulo de la velocidad también lo va a ser. Por tanto, no varía. Si no varía, la aceleración responsable de este aspecto, del cambio del módulo de la velocidad, va a ser nula. Esta es lo que llamamos la aceleración tangencial. Sin embargo, la dirección del vector velocidad cambia. Recuerda que la dirección de la velocidad era tangente a la trayectoria y la recta tangente a una circunferencia es diferente de un punto a otro. Por tanto, tendremos un vector velocidad que varía en orientación en cada punto. Debe de haber una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro, de ahí su nombre, centrípeta. Esta aceleración tenía un valor que podíamos calcular de acuerdo con el módulo de la velocidad, de este modo el módulo de la velocidad al cuadrado dividido el radio. Dado que el módulo de la velocidad era omega por r, podíamos sustituirlo, simplificar uno de los radios y obtener una expresión alternativa, omega al cuadrado multiplicado por r. Pero ahora viene Newton y nos dice que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, que si hay una aceleración debe ser porque actúa una fuerza y que siempre que hay fuerza, esta provoca una aceleración. Por tanto, si hay aceleración centrípeta, al multiplicar por la masa, debe de haber una fuerza que tiene que tener la misma orientación que la aceleración y por tanto también debe de apuntar hacia el centro, la fuerza centrípeta. Esta es la fuerza responsable de que el móvil describa el movimiento circular uniforme. Si teníamos la expresión de la aceleración, para obtener la fuerza bastará con multiplicar por la masa, de manera que tenemos una primera expresión de la fuerza centrípeta en función del módulo de la velocidad y tendremos una segunda alternativa en función de la velocidad angular. La fuerza centrípeta debe de actuar siempre hacia el centro de la trayectoria. Recuerda su nombre, centrípeta, apunta hacia el centro. Pero esta fuerza puede tener características diferentes en función de su naturaleza. Podemos encontrarnos, por ejemplo, una combinación de una tensión que ejerce una cuerda con el peso. Cuando atamos mediante una cuerda un cuerpo y lo hacemos girar a nuestro alrededor, la acción centrípeta la ejercen conjuntamente la acción que realiza esa cuerda y el peso que actúa verticalmente hacia abajo. Podríamos encontrar una fuerza centrípeta debida a una acción gravitatoria, por ejemplo, en un satélite orbitando. Inmediatamente a continuación estudiaremos un ejemplo concreto en base a esta idea. Y también podríamos hablar de una fuerza electrostática ejerciendo una acción centrípeta. Una fuerza electrostática, una fuerza magnética, una fuerza que actúa sobre una carga eléctrica. En este caso también se podría producir un movimiento circular uniforme, aspecto que estudiaremos en años posteriores. Veamos entonces este ejemplo de un satélite orbitando debido a una acción centrípeta de la fuerza de la gravedad. El 27 de diciembre de 2018, la Universidad de Vigo lanzó su cuarto satélite, el NUME-1, un satélite CubeSat tipo 2U, cuyas dimensiones son de 20 por 10 por 10 en centímetros. Su masa es de 2,1 kilogramos. El NUME-1 orbita a unos 500 kilómetros de altura. Calcularemos la velocidad orbital y el periodo del movimiento, y para ello tendremos los datos de la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la constante de gravitación universal. La situación sería semejante a esta figura. Tenemos la Tierra con una masa determinada que conocemos, dato del ejercicio. Tenemos el satélite orbitando a 500 kilómetros de altura por encima de la superficie de la Tierra. Recuerda que la altura la medimos a partir de la superficie. Por tanto, cuando busquemos la distancia,
tendremos que sumar a la altura el radio de la Tierra. Si buscamos el valor de la fuerza centrípeta, esta es la masa por el cuadrado de la velocidad dividido el radio. Cualquier móvil que describa un movimiento de estas características tiene que estar sometido a una fuerza de este valor, mv² partido r. Ahora la cuestión es quién realiza esa fuerza. En nuestro ejemplo se trata de la fuerza gravitatoria. Por tanto, la fuerza gravitatoria, que será la constante de gravitación universal, 6,67 por 10⁻⁻11, newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado, multiplica la masa de la Tierra, 5,98 por 10⁻24 kilogramos, la masa m minúscula del satélite orbitando, que son los 2,1 kilogramos, y divide el cuadrado de la distancia. Recuerda que la distancia es la distancia entre centros. Tal como hemos dicho, tenemos que sumar el radio de la Tierra más la altura para obtener la distancia que separa el centro de la Tierra del satélite orbitando. Si combinamos estas dos ecuaciones, lo que obtenemos es que la acción centrípeta mv² partido r debe ser la acción gravitatoria, la que ejerce la fuerza gravitatoria. Por tanto, igualamos ambos términos y podemos simplificar las masas. Además, podemos simplificar uno de los radios que aparece en la expresión de la ley de Newton de gravitación universal. De manera que si despejamos la velocidad, obtenemos la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal g por la masa de la Tierra dividido el radio orbital, la distancia de separación entre el satélite y el centro de la Tierra. Si sustituimos los valores, g 6,67 por 10⁻⁻11, newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado, la masa de la Tierra 5,98 por 10⁻24 kilogramos y la distancia, como hemos dicho, el radio de la Tierra más la altura, ambas en metros, lógicamente, para poder efectuar las operaciones correspondientes dimensionalmente hablando. Si efectuamos operaciones, obtenemos 7.620 metros por segundo. Observa por qué sale metro por segundo. Las operaciones a realizar desde el punto de vista dimensional serían newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado multiplicado por kilogramo de la masa de la Tierra y va a dividir metro. Observa cómo podemos simplificar uno de los metros del numerador con el del denominador. Y además podemos simplificar uno de los kilogramos que dividen, kilogramo al cuadrado, con el kilogramo que multiplicaba de la masa de la Tierra. Si a continuación desarrollamos el newton, recuerda que es kilogramo por metro partido segundo cuadrado, queda multiplicando uno de los metros y divide uno de los kilogramos tras simplificar el primero. Con lo cual tenemos kilogramo por metro partido segundo cuadrado, que es newton, por metro partido kilogramo. Si simplificamos el kilogramo, obtenemos la raíz cuadrada de metro al cuadrado partido segundo al cuadrado, que es metro por segundo, como cabe esperar de la velocidad que estamos calculando. Para determinar el período, buscaremos la ecuación de la velocidad que la relaciona con la velocidad angular. Y recuerda que la velocidad angular es el ángulo descrito en la unidad de tiempo. Si giramos una vuelta entera 2π radianes, el tiempo invertido en el giro de una vuelta entera es precisamente el período del movimiento. Por tanto, la velocidad angular la podemos escribir como 2π radianes entre el tiempo invertido, que es el período. De ahí podemos despejar el período. Observa que se trata de 2πr, que es la longitud de la circunferencia recorrida en el movimiento orbital, dividido la velocidad. De este modo, sustituyendo los valores, y recuerda que r es la suma del radio de la Tierra más la altura, podemos determinar el valor del período. 1 hora 34 minutos y 25 segundos. Ten en cuenta que 1 hora y media es el tiempo aproximado que tarda en dar una vuelta a la Tierra. Parece un tiempo pequeño, pero ten en cuenta que hemos calculado la velocidad y nos da 7.620 metros por segundo. Con lo cual, siendo tan alta la velocidad, efectivamente el periodo del movimiento se reduce considerablemente. Las principales aplicaciones de los satélites artificiales apuntan a telecomunicaciones.
El primer satélite de telecomunicaciones que se envió, el Telstar, se lanzó en julio de 1962. Probablemente nos suenen el Astra, el Eutelsat, satélites hacia los que apuntan probablemente algunas de nuestras antenas parabólicas. Conocemos también los satélites meteorológicos. Seguro que nos suena el Meteosat, del que nos hablan muy frecuentemente en los partes meteorológicos. Seguro que conocemos los satélites asociados al sistema GPS, al sistema de posicionamiento global. Y también nos sonarán probablemente los satélites que dedicamos a astronomía, como el telescopio espacial Hubble. También se usan en cartografía, para dibujar mapas con mayor precisión. Probablemente uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos es el de la basura espacial. En este contexto, la basura espacial cobra una muy especial importancia. Desde aquel lejano julio de 1962, hemos enviado y seguimos enviando multitud de artefactos al espacio. Ponemos en órbita satélites artificiales de múltiples tipos, como hemos indicado. En esas órbitas aparecen etapas de cohetes, fragmentos, partes de los cohetes cuando los enviamos al espacio, desechos de cohetes, tornillos, piezas distintas que se van desprendiendo, restos de pruebas con misiles antisatélite, satélites no operativos, en fin, cientos de piezas que están orbitando en órbitas cercanas, en órbitas bajas, y que constituyen un serio problema cuando pretendemos desarrollar algún tipo de experiencia o algún tipo de proyecto en esa región. El hecho es que somos conscientes de que hay un muy grave problema que denominamos síndrome de Kessler y que consiste en que se pueden producir una serie de colisiones en cascada de manera que se deterioren parte de los satélites que están orbitando en la actualidad. De hecho, es muy frecuente que se tengan que modificar órbitas de ciertos satélites para evitar impactos con piezas y fragmentos que pueden estar orbitando en esas órbitas muy saturadas. Ello supone que las órbitas pueden ser peligrosas y se está trabajando en la actualidad en sistemas que puedan capturar, recuperar toda esa basura para dar mucha más seguridad a esas órbitas en las cuales operan cientos de satélites que nos proporcionan información importante. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.